Joel Mitchell, en un artículo publicado en 1997, afirmaba que existe una gran ignorancia por parte de los investigadores en psicología en relación a la lógica subyacente de los diferentes métodos que son empleados en psicología. Y a esto, personalmente, me permito adicionar, no lo podemos referir solo al campo de la investigación científica, sino también al de la propia práctica psicológica. En muchas de las ocasiones, sabemos cómo emplear un determinado instrumento de evaluación psicológica, una escala de Likert, por ejemplo, pero no tenemos una completa noción de las implicaciones filosóficas que existen por detrás de la utilización de dicho instrumento de medición. Sean bienvenidos al primer video de la sesión 8. Soy Víctor Ortuño y estaremos hablando de algunos aspectos prácticos y teóricos relacionados con la medición en psicología. Veremos un poco a qué nos referimos con el concepto de medir, qué es medir, cuáles son las particularidades de trabajar con variables psicológicas, hablaremos también de psicometría, de qué es un instrumento de medición y veremos algunos de los diferentes tipos de instrumentos de mediciones y de escalas de medición que existen. Volvamos entonces a Mitchell y la definición del concepto de medición, quien presentaba también la idea de Stevens de 1946 y que vimos justo al inicio de este video. En la misma, ambos autores afirman que formalmente la medición consiste en la asignación de un número a objetos o eventos, de acuerdo a una determinada regla. Así, aquello que estos autores nos quieren explicar es que el acto de medir implica asignar un determinado valor numérico a una cantidad de un atributo o una propiedad en particular. Aún así, me parece que para nosotros como psicólogos nos puede aclarar mucho el pensar en una de las definiciones de medición presentadas por la RAE, donde nos dice que el medir consiste en comparar algo no material con otra cosa, que sí es directamente observable. Y esta definición aporta un punto central y en mi opinión uno de los más interesantes de lo que implica trabajar en psicología. Y es que en la gran mayoría de los casos debemos tener en cuenta que trabajamos con variables y con fenómenos que no son directamente observables. ¿Qué quiero decir con esto? Como ya estarán imaginando, no podemos colocar una regla en la frente de una persona y determinar que tiene mucha autoestima, o que tiene altos niveles de ansiedad, o de motivación, o de inteligencia. Para poder cuantificar estos fenómenos, necesitamos hacerlo con la ayuda de indicadores que sí sean directamente observables. Entonces, cuando queremos conocer mejor un cierto fenómeno psicológico, tenemos que hacerlo a través de propiedades que sí podemos medir y luego a partir de allí establecer una asociación con el fenómeno que nos interesa. Veamos un ejemplo. Si analizamos los criterios de diagnóstico de un episodio depresivo major según el DSM-4, veremos que implican la presencia casi diaria de al menos 5 de los siguientes síntomas. Un estado de ánimo deprimido, disminución del interés o placer en cualquier actividad, aumento o disminución del peso o apetito, insomnia o hipersomnia. También agitación o enlentecimiento motor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa, problemas de concentración o toma de decisiones e ideas recurrentes de muerte o suicidio. De esta forma, para nosotros poder llevar a cabo el proceso de medición, necesitamos establecer un puente entre un continuo observable, un fenómeno que nosotros podemos observar directamente, como el aumento o disminución de peso, y realizar ese puente con un continuo no observable o con un fenómeno que nosotros no podemos observar directamente, como es el caso de la depresión. Así, ¿será que cuando existe un aumento o una disminución de peso, encontramos algún cambio en la depresión de las personas? Y así con cada uno de los diferentes indicadores que vimos previamente. Como lo decía previamente, en gran parte de los fenómenos psicológicos que representan fenómenos que no podemos observar directamente, vamos a necesitar entonces apoyarnos en fenómenos o en variables que sí podemos observar directamente, ¿ok? Son lo que nosotros llamamos indicadores. Son los indicadores de un fenómeno psicológico. Ahora, claro, para poder realizar una buena evaluación, necesitamos conocer cuáles son los mejores indicadores que nos pueden dar mejor información acerca de esa variable que nosotros queremos conocer. Y eso es algo que nosotros vamos a obtener mediante la teoría o mediante estudios empíricos que hayan sido presentados previamente. Por eso siempre podemos decir que no hay nada más práctico que una buena teoría. Ahora, pero entonces, ¿cómo hacemos este vínculo entre las variables observables y las variables no observables? Como lo mencionaba, lo primero que vamos a utilizar es el aspecto teórico, que nos va a decir cuáles serían los mejores indicadores
observables para una variable no observable, pero en el campo de lo empírico vamos a utilizar lo que se llaman las teorías de los test. Muy en particular, la teoría clásica de los test o TCT, que es una de las más utilizadas en este respecto. Aquello que nos expresa el modelo básico de la teoría clásica de los tests es que la puntuación observada, cualquier puntuación que nosotros obtenemos mediante un cuestionario o un test, se debe a la cantidad que un sujeto posee de un determinado atributo, de una determinada propiedad, más un determinado nivel de error de la medida. Esto al final de cuentas, porque ninguna evaluación psicológica, ningún instrumento de evaluación psicológico es capaz de hacer una medición perfecta. De esta forma, para una determinada persona, la puntuación verdadera representa el verdadero estatus del sujeto en relación a ese constructo o variable que nosotros queremos estudiar. Aún así, como ven, hay una interacción, ya que las puntuaciones observadas o el resultado que nosotros obtenemos depende del rasgo, del nivel de rasgo real que tenga la persona, pero también del nivel de error que tenga el instrumento de medición. Así, para nosotros es fundamental, para tener una buena evaluación de un fenómeno en particular, necesitamos utilizar buenos instrumentos de medición. Un poco más adelante estaremos hablando de cuáles son las garantías que nosotros necesitamos de un determinado instrumento de evaluación. Pero antes, me gustaría hablarles de una rama de la psicología, que es la psicometría. Es una disciplina metodológica dentro del área de la psicología y cuya tarea fundamental consiste en la medición o cuantificación de las variables psicológicas. Así, para quienes trabajamos en psicometría, nos interesa desarrollar los modelos que representan los fenómenos que se quieren estudiar, validar estos mismos fenómenos, establecer cuáles son las condiciones necesarias para llevar a cabo esta medición, digamos, de la realidad, y construir y testear los instrumentos necesarios para operativizar estos mismos modelos. Esto es particularmente importante, ya que una parte de la actividad del psicólogo consiste en utilizar herramientas de evaluación psicológica, sean test, escalas de clasificación, autoinformes, cuestionarios o diferentes tipos de escalas. Independientemente del área en que nosotros queramos trabajar, sea en la clínica, en la educacional, social y organizaciones, la gran mayoría de nosotros en un momento u otro vamos a utilizar algún instrumento de evaluación psicológica. Es en este sentido que es importante para nosotros conocer cuáles son las garantías o los criterios de calidad que las medidas o que los instrumentos de evaluación nos tienen que dar. Así podemos hablar de la fiabilidad, de la objetividad y de la validez. Son tres criterios que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un determinado instrumento de evaluación psicológica. Estos tres criterios los estaremos explorando en mayor detalle en los próximos videos de esta unidad.